Vamos a dialogar con Mónica Puzó, la secretaria de Políticas de Salud Pública de la Municipalidad de Bragado, en una jornada donde primero para saludarla le vamos a preguntar cómo estaría el panorama epidemiológico hoy en Bragado en este 29 de junio. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Corina. Bueno, muchas gracias por comunicarte y por tratar de actualizar para la población algunos datos. Epidemiológicamente, por suerte, se nota mejor. Si bien hoy no es un día típico porque es un feriado, pero hoy, por ejemplo, se hizo igualmente detectar, porque salvo sábados y domingos, hacemos detectar todos los días. Y lunes, miércoles y viernes hacemos detectar en 2 barrios. Eso es un esfuerzo muy importante que hace no solo el personal de salud, porque a esos lugares va personal del hospital, del Sanatorio Santa Rosa y de los CAPS, y van en hora extra. Van en contraturno, digamos, por eso se hace por la tarde, sino que además económicamente es un esfuerzo muy importante, porque nosotros hemos llegado a hacer más o menos 180 por día, 140, 180, y eso tiene un costo de $10 por test. Pero eso nos ha llevado a esto. Nosotros empezamos con que teníamos hasta 30, hasta 30 en cada detectar, que era el 50% aproximadamente de lo que nosotros estábamos testeando. O sea, testeábamos 60 personas, que siempre fue el límite que pusimos, algún día pusimos 70, pero estábamos en 30 de positivos, no hemos llegado a estar. En este momento, hoy por ejemplo, se acercaron 30 personas y los positivos que tuvimos en realidad fueron 6. O sea, eso habla de una disminución muy importante en los detectar. Y además en el hospital, que también tenemos testeo mañana y tarde, también hubo jornadas donde no alcanzábamos hemos llegado a tener 100 personas que se acercaron, los testeamos y nos quedó gente para el otro día. ¿Por qué 100? Porque ese es el límite que tiene el laboratorio del hospital, que no es un test rápido, es una PCR y tiene un procedimiento que lleva 3 horas y eso se hace dentro de un laboratorio, es mucho más sensible. Bueno, ahí hemos tenido hasta el 60% de positividad. Hoy, casualmente, en el hospital se testearon 28 personas y hubo 4 positivos. Es un día típico. Mañana va a haber más, seguramente, porque los martes y los miércoles son los días donde por ahí la gente más concurre y siempre ahí hay un pico. Pero tenemos un descenso que se objetiva no solo en los positivos que tenemos por día, sino en las internaciones ya se está reflejando. Tenemos algo un poco más allá de 40 internados, 47 por día, y hemos llegado a tener 80. Entonces, eso se ve reflejado además en cuántos pacientes activos tenemos en Bragado, que hoy deben estar en 700 y hemos estado en 1100. O sea, vamos bajando de a 20, de a 30 positivos por día. ¿Por qué? Porque son más las altas que damos que los nuevos pacientes que incorporamos. Eso es un gran aliciente, porque hay un desgaste de todo el personal, de todo, del primero al último. Acá no es privativo de nadie. No es momento para que nosotros nos pongamos al frente de los reclamos. Es momento para que uno se ponga al frente de la lucha, porque el personal que está en salud lo hace por vocación. No es una profesión fácil, todos lo saben, nos tocó una pandemia
pero es lo que elegimos y hay que ponerle el cuerpo, no nos queda otro. Peor está el enfermo, el familiar que perdió a un ser querido, eso es lo que lastima. Eso creo que es lo que lastima al personal de salud, la impotencia de estar peleando a una pandemia que no tenemos nosotros las herramientas para pelearle. ¿Por qué? Porque no tenemos una medicación. Si uno tuviera una medicación o tuviéramos más población vacunada, uno tendría otras armas. Entonces eso da impotencia, da angustia. El año pasado daba mucho más temor porque no estábamos vacunados. Eso es lo que duele, no enfrentar una pandemia con pocas armas. Mónica, hablabas, bueno, recién justamente hablabas de tu tarea en el hospital como médica y hablabas hace un momento de la elección que hacen los médicos y de esta profesión. Y dijiste una frase que me permito tomarla, no es tiempo para que nos pongamos justamente el personal de salud o médicos, tal vez, en la cabeza del reclamo. ¿Vos sentiste que los médicos reclamaron en demasía, digo, que manifestaron el cansancio públicamente, que hicieron críticas y que eso fue indebido en este momento? Como médica te lo pregunto y como secretaria de salud. No, primero que no corresponde que, ya lo he dicho alguna vez, no corresponde que yo hable de mis colegas. Y cada uno asume o elabora psicológicamente como puede esto. Y cuando vos tenés que pelear, porque todos estamos acostumbrados a pelear en terapia y a perder. Todos estamos acostumbrados, los médicos estamos acostumbrados, para eso nos formamos en terapia intensiva, para pelear en la situación por ahí más difícil. Algunas salen bien y otras salen mal, como en cualquier lugar. Pero acá la lucha es desigual, es diferente. Es diferente porque no tenés las armas para pelear, como dije hoy, porque no tenés la medicación y todas las patologías que uno vio hasta este momento en terapia estaban todas protocolizadas, y cómo hacer el diagnóstico, y cuál es la medicación, y cuál es el camino que hay que seguir para salvar una vida. Pero con el virus no, porque es todo desconocido. Entonces eso impacta en las personas de diferente manera, y eso tiene que ver a lo mejor con la edad, a lo mejor con la edad, con la estructura psicológica de cada uno, mucho con la experiencia, tiene mucho que ver con la experiencia, con la formación, con el tener una tranquilidad de conciencia de que yo creo que es lo más importante, de tener una tranquilidad de conciencia de que se hizo todo lo posible, pero eso es una elaboración personal, entonces cada uno responde y elabora todas estas angustias de diferente manera porque todos no somos iguales. Lo que yo quiero decir es que uno se tiene que hacer fuerte. Te tenés que hacer fuerte porque vos tenés que llevar tranquilidad, tenés que tratar de llevar optimismo y tenés que darle fuerza al otro, que es el que lo está sufriendo. Entonces, uno se tiene que fortalecer, no te queda otra. Eso es lo que quiero decir, que no es momento para que nosotros en este momento estemos bajoneados. Tenemos que estar con toda la fuerza para pelear, bueno, porque esa es la profesión y eso es lo que elegimos y nos tocó esto y hay que hacerle frente. Se reforzó en este tiempo el personal de salud, hablamos de los médicos, hay más médicos ahora colaborando y trabajando no solamente con los pacientes COVID, sino en la parte de terapia intensiva, ¿es así? Sí, nosotros incorporamos más médicos ya hace 3 semanas y esto nos sirve un poco para prepararnos que ojalá no haya una tercera ola, pero no se sabe. Hicimos una programación diferente donde hay más médicos para apoyar a los clínicos
son especialistas de diferentes especialidades, como los hay desde el año pasado, porque hay, las médicas clínicas están divididas en las 3 salas, pero tienen todos los días 2 o 3 médicos que siempre están colaborando en cada sala, se suman, son diferentes médicos y van 2, 3 veces por semana, una vez por semana, y en esto ahora también hemos incorporado algún médico que no es del hospital, que son médicos de una médica de la Clínica Oeste, algún otro médico del sanatorio, todos suman y hacen más liviana la tarea, obviamente, no es lo mismo ver 10 pacientes que ver 6, y en este momento son pocos para ver, pero... Y te pregunto, Mónica, ¿esto no se planteó al comienzo o se planteó y por ahí los médicos eran más temerosos? Porque por ahí hubo gente que preguntó por qué hay tan pocos, o el resto no se suma, o no se sumaron espontáneamente. Nunca fueron pocos, no te puedo dar el número exacto, pero son mucho más de 10. Siempre fueron mucho más de 10. Y 7 sí, había por lo menos 13 médicos que pasaban por la sala todos los días. No estaban los 13, pero sí 7, más los otros que se van rotando. Mónica, hay un tema que tiene que ver con lo que uno ve ya desde el año pasado, en la cantidad de fallecidos que tiene la ciudad de Bragado con relación a otras ciudades. Pero uno lo ve comparativamente, y tal vez comparativamente no es la profundidad. Por eso te pregunto, ¿Bragado tiene muchos fallecidos y por qué podría ser? Es decir, ¿nuestros pacientes se agravan más que en otro lado? ¿Cuál sería la respuesta a eso, si hay una respuesta? Primero tendría que decir que nosotros tenemos exhaustivamente, todos los fallecidos y todos los contagiados, cosa que por ahí en otras ciudades no ocurre, porque por ejemplo los que están por nexo epidemiológico no ocurren, no se declaran, se toma únicamente los positivos por laboratorio y por test rápido. Pero más allá de eso, los fallecidos nuestros, primero el año pasado que estuvimos una letalidad elevada, nuestra letalidad después la superaron otras ciudades contiguas a nosotros. No fuimos los únicos. Ahí lo que hicimos nosotros fue un primer pico abrupto después del 20 de julio, que fue exactamente el 28 de julio empezó. Fue un ascenso escalonado. Pero además las letalidades van desde 2 hasta casi 3 y pico, 4, y nosotros estamos ahí en 3 hoy en día. Esas son las letalidades en la provincia de Buenos Aires. Hay ciudades muy chicas que tienen 2,1, hay ciudades grandes que también tienen 2,4. Bueno, nosotros tenemos en este momento creo que es 3,11 y estuvimos en 2,7. Este pico, con los últimos fallecimientos, que fueron muchos, la verdad, pero que son similares a los de otras ciudades, a los vecinos nuestros, Chacabuco, 25, 9 de julio, no tienen una letalidad muy diferente a la nuestra. Y sí tengo que decir que los pacientes, que eso lo podrán objetivar, que nosotros derivamos, también fallecen. No es una exclusividad nuestra. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un nivel de contagio que la media era mayor a la de la provincia, o sea, teníamos una media como en 78 años, teníamos contagiados muy mayores. Y esto yo también lo he preguntado porque vos habrás escuchado que nosotros tenemos 2 asesores. Cuando empezó la pandemia, lo primero que hicimos fue buscar
epidemiólogos e infectólogos. Si bien nosotros tenemos una infectóloga, la primera que le planteamos que queríamos que estuviera todas las semanas acá con nosotros fue a ella, porque ella era la infectóloga nuestra, y nos dijo que no iba a poder tener mayor frecuencia más que cada 15 días venir los viernes a nuestra ciudad, que es lo que había, lo que ella estaba contratada de siempre, de hace más de 8 años. Hablamos con la doctora González Ayala, que para el ambiente médico y de la ciudad de La Plata es una número 1. Entonces a la primera que llamé fue a ella, y después al doctor Eduardo López, que es un divino, que lo verán en televisión, y es, la verdad que es un ser tan sensible y tan humilde. Y bueno, él y ella me dijeron, no vas a conseguir a ningún infectólogo que vaya a Bragado, es imposible en una pandemia que alguien viaje, pero no te preocupes que nosotros te apoyamos, nos llamás, y yo he tenido contacto semanal con ellos. Mónica, con respecto a los fallecidos, no puedo dejar de preguntarte que hay una diferencia notoria entre la planilla local y lo que la provincia de Buenos Aires marca en la sala de situación. Nosotros nos llamó la atención y llamamos al Ministerio de Salud para ver de qué forma ellos reflejaban eso, y ellos nos dijeron que cada efector hace la carga. Vos hablabas de la tasa de letalidad en un 3,11, pero faltando cerca de 40 fallecidos sin ingresar, que es lo que incluso al día de hoy falta. Nosotros hemos tenido 5 fallecidos por día y en realidad se ha ingresado 1 tal vez, pero con 40 tardes. ¿Se entiende lo que digo? De hecho, se puede mirar el número y es así la diferencia. Sí, el número de fallecidos que nosotros comunicamos lo cargamos en el CISA. Nosotros cargamos. Eso que aparece, que se le da al periodismo, es lo que nosotros cargamos en CISA. Pero hay veces que la recolección de datos de provincia nunca estuvo al día, siempre está retrasada. Y como está retrasada el número de fallecidos, está retrasado el número de infectados. Las cargas se hacen acá en el día. Vos te acordarás que en un momento en la provincia faltaron, yo no me acuerdo si era 3.000 o 3.000 fallecidos, algo así, el año pasado. ¿Por qué? Porque las cargas, y nosotros mandamos los mails a región sanitaria, hablamos con la región, le decimos, están desactualizados, pero eso nunca estuvo al día, nunca estuvo al día. Es más, en algún momento teníamos 95 fallecidos y en la provincia nos figuraban 117. Claro. Hace 3 meses más o menos. Nosotros lo que pudimos ver es que es la ciudad, tal vez, con más retraso de la región, porque, bueno, Junín casi no tiene diferencia, Chivilcoy tiene una diferencia de 6 o 7 debajo. Eso cambia la fase, es decir, cuadro de situación, sala de situación, 182 fallecidos o 183 en Bragado y 140 cargados para la provincia. ¿Eso hace que la provincia tenga una foto diferente? No, porque las fases cambian de acuerdo a la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es estos últimos 15 días, ¿cómo estamos con respecto a los 15 días anteriores? Sí. Eso es lo que cambia la fase. Vos tenés que tener menos de 500 cada 100.000 habitantes. Contagiados. Contagiados, menos de 500 cada 100.000 habitantes. Eso, y que el R esté por debajo de 1,20, que es esa incidencia que te digo de los 15 días de estos últimos 15 días con respecto a los 15 días anteriores. Es una ecuación que te tiene que dar menos de 1,20. Y la tasa de letalidad no tiene que ver. No tiene. La tasa de letalidad para la fase no tiene que ver. Se toman esos 2 parámetros. ¿Cómo estaríamos para los próximos 15 días, de acuerdo a los números que vos manejás?
El R está por debajo de 1,20 porque la caída ha sido bastante notoria, marcada. Entonces, si bien estábamos arriba de 1000 en los primeros 15 días, en estos últimos estamos por debajo de 1000. Creo que eran 700 y algo hasta el día sábado. Y hoy yo hice una cuenta rápida, pero no sé si conté todo bien porque lo hice con mi hijo, yo lo iba dictando y no sé si lo sumó bien, y estábamos en 500 y pico en los últimos 15 días. El RSI está por debajo de 1,20 porque estaba en 0,7 y el número cada 100.000 habitantes todavía estamos activos, todavía estamos altos porque estamos en 1000, alrededor de 1400 cada 100.000. Es decir, y eso tiene que bajar. Bajar los dos para cambiar la fase. Y el cambio de fase, si se daría recién después de esta semana. Calculo que sí, eso lo maneja provincia, ¿no? Yo hago los cálculos sobre nuestra población, pero la última palabra siempre la tiene la provincia, y la provincia es la que dice en qué fase estamos, y siempre se tomaron esos parámetros. Nunca pasó en este tiempo, te llevo a 3 semanas atrás, los docentes sin vacunarse, la mayoría de los docentes sin vacunarse, o un número importante, estábamos todavía en una fase 3, demasiado relajada, con una curva que subía. ¿Nunca ustedes desde el comité de crisis asesoraron al intendente, más allá de lo que determine provincia, a bajar la fase? Lo pregunto porque es una discusión por ahí callejera, la que se da y la que te traslado ahora que tengo la oportunidad de hablar con vos. La gente por ahí en determinados momentos piensa, tendrían que cerrar, tendrían que bajar, tendrían que... Y uno no sabe tampoco, bueno, estos parámetros que claramente ahora nos acercabas, pero cuántas cosas puede hacer un comité de crisis o un intendente para cuidar a su comunidad o bajar esa fase. Estos números que yo te digo son los que nosotros transmitimos. Ahora, si vos vas y me incluyo, a escuchar nada más que al personal de salud, vas a cerrar. El intendente está en el medio, sí, entre comercio y salud. Esa es la realidad. Porque además yo lo veo porque lo he acompañado algunas reuniones o con los gimnasios, la que me acuerdo, y las canchas de pádel, y claramente hay una grieta ahí entre lo que pide salud para que no se llene el hospital y lo que piden los comerciantes para no fundirse. Esa es la realidad, es muy difícil. Pero pasa es muy difícil. ¿Cómo? Pero sucede en todos lados, porque esa grieta se da obviamente en Chacabuco, en todos lados. En todos lados. Y el intendente Vicente siempre dijo que el límite es el hospital, que es lo que nosotros siempre decimos. Porque, porque la gente tiene que tener derecho a trabajar, la verdad, y tiene que poder mantener su familia. Es muy difícil decirle tenés que estar cerrado. Han estado cerrados muchísimo tiempo. Igualmente, Mónica, estamos en una fase 2, en la cual en esta segunda fase 2, excepto las escuelas a la virtualidad, después nada, cerró. Eso bueno, lo digo yo. Las escuelas. No te pongo a vos para que lo digas, andamos en la calle, pero es una realidad. Excepto la escuela a la virtualidad, que tiene que ver con esto que hablábamos de los docentes sin vacunar mayoritariamente, pero salvo eso, después Bragado vivió y el límite de las 7 de la tarde, pero después los comercios, incluso gastronómicos, incluso los cafés del centro, están abiertos y estuvieron abiertos siempre. Sí, también hay un desprejuicio con respecto a las actitudes personales de cada uno, porque todos sabemos cómo se han contagiado en algunos bares, en algunos clubes. Hay una falta de compromiso, porque yo creo que podríamos haber estado mucho más abiertos si hubiese habido un compromiso. Este año
ha fallecido gente muy joven. Eso da un dolor y golpea a la sociedad como para que, es un golpe como para que todos tomemos conciencia de que hay que ser muy estrictos porque se contagia cualquier persona y responde bien o mal ante el virus y ante la infección cualquier persona. A cualquier edad te podés infectar, a cualquier edad podés estar mal, no es como la cepa originaria que era más que nada los adultos. Los virus, mientras viran, se perfeccionan para hacer mayor daño. Esa es la realidad. Y por eso la vacunación tiene que ser en corto tiempo. Por eso tenemos que rogar porque vengan más vacunas rápidamente. Eso haría a que no darle tiempo al virus a seguir virando, seguir perfeccionando y ser más letal. La última para cerrar. Hoy, cuando comenzábamos esta entrevista, antes hablábamos ambas de que estamos cerca de los 20.000 vacunados. ¿Cuál es el número que se necesita para que estemos medianamente seguros? La inmunidad de rebaño se calcula para este virus entre el 70 y el 80%. Nos falta. Y hay que tener las 2 dosis. Y algo que yo quería decir y que por ahí no dije del hospital, es que en nuestro hospital nunca le faltó medicación, nunca nos faltó medicación. Hemos estado al límite, sí hemos estado al límite, sobre todo con las drogas que usamos como hipnóticos para mantener a los pacientes respirados porque no hay a la venta. Yo quiero dejar en claro que nunca nos faltó, siempre estuvimos al límite, pero nunca sin, lo mismo que los elementos de protección personal, que es para que el personal no se contagie, eso es carísimo, y te digo que en terapia se pueden usar 30 equipos por día, como mínimo 30 por paciente, eso es lo que se calcula, y además pudimos, por suerte, poner en marcha ya el año pasado lo que fue nosotros llamamos materno-infantil y es el área de neonatología que había hecho el intendente San Pedro y que nos vino excelentemente bien, y a eso le pusimos todo lo que faltaba. Eso nos permitió tener casi 40 camas más, 30 y pico de camas más. Por suerte se hizo, se terminó, y lo pudimos poner en marcha porque si no, sí hubiésemos estado realmente muy complicados, creo. Bueno, ojalá que cuando pase la pandemia podamos estar viendo un hospital que se erige como mucho más grande, mucho más confortable post pandemia, ¿no? Y que ahora sirva para todo esto que nos contás. Mónica, nosotros te queremos agradecer muchísimo esta entrevista, te molestamos un poco más y un feriado de lo que pensábamos, pero eran muchos temas que queríamos charlar con vos. Muchas gracias. No, gracias a vos.